Bienvenidos a Vistazo a lo Desconocido. ¿Estás listo para las historias que hoy tengo preparado para ti? Adéntrate y da un vistazo a lo desconocido. Comencemos. En 2007, cuando tenía alrededor de 12 años, mi familia hizo un viaje a Key Biscayne, Florida. Fuimos con algunos de mis primos y amigos cercanos, lo que hizo la experiencia más emocionante. Key Biscayne es una isla cerca de Miami, conocida por sus hermosas playas y por lugares como el Bill Buck's Cape Florida State Park. En el resort donde nos hospedamos, había un club de niños que mis primos y yo disfrutábamos a diario. Era un pequeño paraíso infantil. Tenía juegos de mesa, actividades grupales, artesanías y un sinfín de formas de mantenernos entretenidos todo el día. El director del club se llamaba Dan. Tendría unos 40 años. Era muy alto y delgado y apenas conservaba cabello. Al recordar cómo lo percibía a los 12, me sorprende lo inconsciente que uno puede ser del peligro a esa edad. Ahora, ni siquiera querría permanecer cerca de un adulto que me diera esa sensación, pero en ese entonces, Dan solo me parecía alguien divertido, como si fuera otro padre. Unos días después, alguien nos dijo que Dan dejaría el hotel. No le di importancia y jamás pensé que hubiera algo raro en él. El último día de nuestra estancia, perdí mi teléfono celular, un modelo chocolate de color azul brillante. Quienes recuerden esa serie de LG con la ruedita táctil sabrán de cuál hablo. Mi mamá se enojó mucho, porque era el segundo teléfono que extraviaba en ese año, y me advirtió que, si no lo encontraba, me castigaría. Desesperada recorrí todo el hotel. Fui al club de niños con la esperanza de que alguien lo hubiera encontrado. Allí me encontré con algo inusual. El lugar estaba vacío y en silencio, y Dan era el único presente, sentado en un sofá. Me acerqué y le pregunté si había visto mi teléfono. Dan respondió: «Oh, así que era tuyo. Lo encontré y lo puse en objetos perdidos. Está en el sótano. Ven conmigo para que lo recojas». Yo solo quería mi teléfono de vuelta, sin pensar que hubiera algo sospechoso. Caminamos 3 minutos hasta la parte trasera del hotel, a un área con paredes de hormigón desnudo y aspecto de bodega o zona de carga. El lugar estaba oscuro y desierto. Dan abrió la puerta que conducía a unas escaleras descendentes, invitándome a bajar. Estuve a punto de hacerlo cuando sentí un escalofrío, algo que me advirtió que no era buena idea. De pronto dije: «No, mejor no, creo que mi mamá lo tiene», y salí corriendo de allí para volver al vestíbulo. Todavía con el corazón agitado, fui al mostrador de recepción y pregunté por el departamento de objetos perdidos. La recepcionista me dijo que estaba justo ahí, bajo su escritorio. Cuando le describí mi teléfono azul, sonrió y me lo entregó. Me contó que alguien lo había encontrado y dejado con ella. Cuando le pregunté si existía otra sección de objetos perdidos en el sótano, se extrañó. «No, cariño, el sótano está en obras». Me temblaron las piernas al confirmar que Dan me había mentido. Pensé en lo que podría haber pasado si yo hubiera bajado esas escaleras. Esa noche solo se lo conté a mi prima de 8 años, y creo que la asusté tanto como yo misma estaba. Hasta hoy, con 26 cumplidos, me sigue helando la sangre imaginar en qué pudo haber terminado esa historia. Mis padres se divorciaron en 1997, cuando yo tenía 7 años. Tenía la edad suficiente para entender que todo estaba cambiando, pero no para comprender los motivos. Pese a su separación, lograron mantenerse en buenos términos, lo cual facilitó las cosas para mis hermanos y para mí. Después del divorcio, mi mamá se mudó y nos llevó con ellas a la casa antigua de mis abuelos, quienes amablemente nos permitieron quedarnos allí el tiempo que fuera necesario. Esa casa tenía 3 plantas: la principal, la superior, donde dormíamos mis hermanas y yo, y el sótano.
Aunque no crecí en esa vivienda, la habitamos por unos 5 años, desde 1997 hasta 2002, y en ese lapso ocurrieron toda clase de sucesos extraños que todavía me inquietan. El sótano era el lugar más aterrador. Recuerdo que cada vez que mi mamá pedía algo de ahí, mi corazón se aceleraba en cuanto ponía un pie en las escaleras. El sonido de pasos ascendiendo lentamente desde el sótano era algo recurrente. El ruido se detenía en el primer piso y a veces seguía hasta el segundo, donde se frenaba afuera de la habitación de mi hermana mayor o frente a la puerta de otra de mis hermanas. Todas lo escuchábamos. Mi mamá prefería ignorarlo, quizás esperando que así desapareciera. Nuestro perro, igual de reticente, jamás bajaba. La luz del sótano a veces se apagaba sola y en ocasiones se escuchaban golpes o arrastres de objetos en momentos en que no había nadie allí. Una noche, mis hermanas y yo jugábamos con unos walkie-talkies, tratando de sintonizar la frecuencia de la policía local, algo que solía divertirnos en los 90. De repente, una voz clara se coló por el canal, hablándonos como si estuviera en la misma habitación. Decía cosas muy raras, y lo peor era que mencionaba el nombre de mi hermana mayor, afirmando que le haría daño. Moríamos de terror, tiramos los walkie-talkies a un lado, y justo en ese instante, nuestro perro entró y comenzó a ladrar como loco a un rincón vacío. Fue muy sobrecogedor. En otra ocasión, solo estábamos mi mamá y yo en casa. Mis hermanas y el perro habían salido. Entonces escuché pasos muy fuertes que venían desde el sótano hasta detenerse en mi puerta. Sentí pánico y de pronto la puerta se cerró de golpe. Mi madre subió corriendo al oír mi grito, pero no lograba abrirla. Cuando fue a buscar herramientas para forzarla, la puerta se abrió sola, sin explicación. Poco antes de dejar la casa, sucedió algo que nos sacudió a todas. Hubo una noche de tormenta y mis hermanas no estaban. Yo sentía un miedo a los truenos que nunca había experimentado. Simultáneamente, se oían ruidos y cristales rompiéndose en el sótano. Al día siguiente, había trozos de vidrio por todas partes. Situaciones como esas nos dejaron convencidos de que en el sótano ocurrían cosas que no podíamos explicar. Vivir allí fue una experiencia intensa, y aunque pasaron muchos años, lo ocurrido permanece muy vívido en mis recuerdos. Hubo otra etapa en mi vida en la que viví en una casa grande con un sótano muy amplio. Mi padre siempre me pedía que evitara bajar de noche, y si lo hacía de día, procuraba acompañarme él o al menos nuestro perro Max. Mi padre no era un hombre miedoso, pero cada vez que iba al sótano, llevaba a Max con él, lo que me hacía sospechar que algo no le gustaba de ese lugar. En 2012, un amigo vino a quedarse a dormir. Decidimos explorar el sótano en la madrugada, pese a la prohibición de mi padre. Bajamos con linternas para no encender las luces, y al llegar nos topamos con un sitio frío, con varias habitaciones, un baño y la zona de lavandería. Mi padre me había dicho que no entrara a 2 de las habitaciones, porque supuestamente había cristales rotos dentro. Hicimos caso omiso y revisamos la primera, que solo estaba llena de cajas con trastos viejos, así que fuimos a la siguiente. Allí empezamos a oír unos ruidos. Pensamos que tal vez mi padre se había despertado, así que esperamos en silencio hasta que pararon. Decidimos continuar hacia el cuarto de lavado que comunicaba con el baño. Fui hasta el baño, cerré el espejo que estaba abierto y de pronto mi amigo me jaló la camisa, asustado, afirmando que había oído pasos en la escalera. Llamé a mi padre en voz alta, pero nadie respondió. Después escuchamos ruidos en la misma habitación que habíamos revisado. Fui a ver y vi la puertecita de la caldera abierta. Mientras la cerraba, mi amigo se puso pálido y señaló algo a mis espaldas. Al voltearme, percibí una figura oscura. Ambos gritamos y corrimos escaleras arriba, con la impresión de que algo nos perseguía.
cerramos la puerta de golpe, lo cual despertó a mi padre. Le contamos lo sucedido. Al principio dijo que era un amigo suyo que había pedido que se escondiera, para pillarnos rompiendo la regla de no bajar al sótano. 5 años más tarde, me confesó que eso no era cierto. Me explicó que esa casa siempre había dado señales de estar embrujada y no quería decírmelo entonces para no aterrarme. Fue la primera vez que confirmaba que en ese sótano había algo extraño. Cuando estaba en la escuela de posgrado, trabajaba los fines de semana para una empresa de recogida de desechos. A menudo retirábamos muebles, aparatos viejos y demás trastos de casas de gente adinerada. Por lo general, no me sentía incómodo con nuestros clientes, pero un día nos tocó un encargo que parecía sacado de una película de terror de bajo presupuesto. Manejamos por un camino largo y solitario hasta la casa de un hombre que medía fácilmente más de 1,80, de constitución ancha pero encorvado, con piel pálida y gafas. Aparte de su extraña apariencia, su manera de acercarse en silencio, como acechándonos, nos puso los pelos de punta. Hablaba casi susurrando y llevaba las manos ocultas detrás de la espalda. Nos invitó a entrar y aunque el interior parecía congelado en los años 70, lo que más sobresalía era una piscina cubierta vacía en medio de la casa, desprovista de agua y rodeada de penumbras. Lo que teníamos que retirar estaba en un rincón del sótano, un sitio que nos dio escalofríos. Cuando acabamos de redactar la estimación y se la entregamos, salimos tan rápido como pudimos. Ya en el camión, le dije a mi compañero que no quería regresar a ese lugar, ni siquiera si aquel hombre aceptaba la cotización. Él coincidió en que la atmósfera allí era muy inquietante. Llamamos a nuestro jefe para advertirle que no nos agradaba la situación y lo dejamos anotado en el sistema por si esa persona intentaba programar una recogida. Tal vez no pasó nada físicamente peligroso, pero mis instintos me dijeron que no debía volver a pisar ese sótano. A veces, el simple aspecto o la actitud de una persona basta para desatar una señal de alerta. Un suceso más reciente ocurrió el 6 de agosto, cuando estaba en el sótano de mi madre doblando ropa, mientras hacía FaceTime con mi novio, que se encontraba de viaje. Coloqué mi teléfono sobre el detergente para que él pudiera verme mientras separaba las prendas. De pronto, me gritó que me apartara. Había visto algo detrás de mí. Tomó una captura de pantalla antes de que saliera corriendo escaleras arriba. Cuando me la envió, alcancé a distinguir, con claridad, una forma que se asemejaba a un rostro. Juró que no había editado nada, y por la rapidez con que todo ocurrió, le creí. Unos días después, estando en casa de mi novio, ambos estábamos enfermos, y yo me quedé dormida un rato. Al despertar, tuve la sensación de que alguien nos observaba. Él no le dio demasiada importancia, pero me sentía tan intranquila que, al volver a casa, lo primero que hice fue acostarme en la habitación de mi hermana menor para no estar sola. Fue ahí cuando noté una cruz en el techo. No le habría dado mucha importancia de no ser porque, desde mi posición en la cama, la veía invertida. Fue como recibir un mensaje oscuro que me erizó la piel. Llamé a mi novio, y aunque trató de calmarme, su voz también reflejaba preocupación. Desde entonces, duermo con mi collar con una cruz, esperando sentir cierta protección. Sé que mucha gente no cree en lo sobrenatural, pero esa noche me invadió la certeza de que había algo que yo no podía ver, y me sentí vulnerable. Estas historias representan situaciones en las que, a veces, un simple instinto de alerta puede marcar la diferencia o en las que los sucesos extraños parecen acumularse hasta volverse imposibles de ignorar. Entre posibles engaños, atmósferas siniestras o fenómenos que desafían la lógica, uno aprende a no subestimar ese presentimiento, que a veces dice, aléjate de aquí, o algo está pasando.
No siempre tendremos evidencia para probarlo, pero la experiencia nos enseña a ser cautelosos. Gracias por quedarte hasta el final de este relato. Espero que estas vivencias te hagan reflexionar, sea que creas o no en lo sobrenatural. Te invito a compartir en los comentarios tus propias anécdotas o las veces en que tu instinto te salvó de algo desconocido. No olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más historias y curiosidades. Nos vemos en la próxima.